La, el tema en esta noche es: la obediencia de Jesús nos lleva a la victoria. La obediencia de Jesús. Y el Señor Jesús fue obediente. ¿Usted qué cree? Y desde muy pequeñito fue obediente, ¿cierto? La Biblia enseña que él se sujetaba a sus padres. María era su madre, José era el esposo de María, mas no era el padre. Pero como nació en ese hogar por ese gran milagro que el Señor hizo, obviamente entonces todo el mundo decía: José es el padre de él. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y que ese verbo se engendró, y aquel verbo, dice San Juan 1:13, se hizo carne. Gloria al Señor. Y él era sujeto a sus padres. Pero vamos a ver en esta noche que quizás de pronto usted ha oído, pero es bueno cuando de pronto podemos como desmenuzarlo un poquitico más. La Biblia habla del primer Adán y habla del segundo Adán. ¿Sí lo han leído, cierto? Eso habla la Biblia. Pero antes de como irnos metiendo, yo quiero decirles que todo lo que nosotros vivimos hoy, todo lo que nosotros hablamos hoy de Cristo, todo lo que nosotros creemos en el Señor, todas las doctrinas fundamentales, tienen un gran peso y tienen una credibilidad, y nuestra vida cristiana, para que cada día sea abandonada, todo eso ha sucedido y seguirá sucediendo porque el postrer Adán, o sea Cristo, tuvo que ser obediente, y esa obediencia lo llevó a triunfar, y por ende nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Así que en esta noche, usted que vino al culto, y gracias a Dios porque vino, hermano, no vamos a hablar entonces como de una doctrina por ahí, de pronto casi no se escucha hablar, o algo así como secundario. No, vamos a hablar, ese es como el eje de toda la salvación, hermano. Vamos a hablar de eso: Adán y Cristo, o sea, dos hombres, dos actos y dos resultados eternos. La Biblia muestra algo. La Biblia llama al hombre Adán, porque el término hebreo significa hombre, ser humano, ese Adán, y está relacionado con la tierra. Y el Señor les puso Adán a los dos. Así que el hombre y la mujer son Adán. Mire, la Biblia dice, Génesis 5, verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. O sea, ¿qué fue lo que dijimos ahorita? Que Adán significa ¿qué? Hombre. En hebreo, la palabra del Señor, el término hebreo, significa Adán, hombre, ser humano. Está relacionado también con la tierra. O sea, Adamat es con la tierra. Por eso dice Génesis 5:2 que a los dos los llamó Adán. Pero vamos a hablar de ese primer Adán que el Señor creó. Y en el contexto teológico, cuando vemos lo que el apóstol Pablo, él argumenta algo muy maravilloso sobre este Adán. Usted va a leer en su casita Romanos capítulo 5, verso 12 al verso 21, usted lo va a encontrar. Porque Pablo, cuando escribe esta epístola a los romanos, recuerde que Tercio fue el que la escribió, pero Pablo era el que la dictaba. Quizás en ese momento no podía escribir, pero Pablo era el inspirado. Pablo era el que le decía: Tercio, escriba. En el año 57 después de Cristo, Pablo escribe esta epístola a todos los judíos y gentiles que estaban peleando. Mire, la inmadurez, como hablábamos el martes, estaban peleando porque estaban discutiendo, bueno, ¿quién es más espiritual?
¿Ustedes o nosotros? Algunos decían, nosotros porque la ley justifica. Todos somos más espirituales, pero otros decían, no, nosotros porque mi raza es la que me salva. Entonces tenían como una controversia en eso, y por eso Pablo tiene que responderles como un verdadero maestro. Ustedes han visto el boxeo. En el boxeo están los dos allí y de pronto uno lanza un gancho al hígado, se agacha y lo coge así, un gancho al hígado. Cuando le da un gancho al hígado, automáticamente como que todo el cuerpo de esa persona, el diafragma, el sistema nervioso, tiene una caída y las piernas comienzan a temblarle a ese hombre que recibió el golpe. Y entonces al no funcionar las piernas, él cae y automáticamente hay un knockout técnico. Entonces Pablo, yo les traigo esto a colación como para que entiendan lo que hizo Pablo. Les dio un knockout técnico. Y entonces Pablo dice, nadie se salva por lo que hace. Nadie se va a salvar por lo que hace, ni así como ustedes están hablando. Todo depende en quién están incluidos. O sea, les digo, vamos a mirar a ver cada uno de ustedes en dónde están incluidos, porque de eso es lo que vamos a hablar, del primer Adán y del segundo Adán. En el verso número 12, Pablo entonces le dice a la iglesia, mire el verso número 12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que Pablo introduce como el concepto de imputación. Cuando a una persona le imputan cargo, le dicen, bueno, vamos a traerlo, va a haber imputación de cargos. Aunque obviamente la palabra imputación allí no la dice. Pero Pablo está diciendo, todos pecaron. En otras palabras, todos están imitando lo que hizo Adán. Por eso todos pecaron. Pero también dice la Biblia, por un hombre el pecado entró. Y por eso la muerte pasó a todos los hombres. Así que él les está diciendo, ustedes están imitando lo de Adán. Y prácticamente la muerte pasó a ustedes. Ninguno se sienta más espiritual que otro, porque ustedes están haciendo lo mismo que Adán. Y Adán no fue solo un mal. La Biblia muestra eso, no fue solo un mal ejemplo para las personas, no. Mire, Adán fue el representante legal que Dios puso, y ese representante legal estaba sacando la cara por toda la raza humana. Así que ese Adán que habla la Biblia fue un representante legal que estaba sacando verdaderamente o representando toda la raza humana. Por eso dice, como el pecado entró por él, entonces todos ahora son constituidos pecadores. Porque cuando Adán pecó en el Edén, actuó como cabeza, solo como cabeza de toda la humanidad. Y por eso la culpa de Adán, lo que él hizo, fue imputada, fue contada a todos nosotros, a todos los seres humanos. Entonces alguien dice, no, pero es que fue Adán el que pecó. Sí, fue él el que también cayó en transgresión. Pero esa culpa ahora fue imputada a nosotros. Por eso nosotros necesitamos ser perdonados de esa culpa. Por eso dice el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, hermano, que nosotros no nacemos neutrales. Nosotros
nacemos constituidos, dígalo, pecadores. Eso así nacemos, ¿no? Usted podrá ver un niño muy lindo. Bueno, dicen que no hay niño feo, ¿cierto? Un niño muy lindo. Pero esa inocencia de ese niño, él es constituido pecador, pero está en un momento de inocencia. Ya cuando el niño crece un poquito más, ya va a pasar a un estado de conciencia, que es cuando él va creciendo y tiene que meditar en quién va a estar para su salvación. Por eso es que es bonito. Ahorita van a ver 7 bautismos. Y cuando digo ahorita no es después del culto, no, en estos días van a ver 7 bautismos para la gloria del Señor Jesús. Han sentido el deseo de que su culpa sea limpiada. En el verso 18 de lo que estamos leyendo, del capítulo en Romanos, capítulo 5, habla sobre la sentencia. Y mire cuál le dice: como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. Por uno solito vino la condenación a todos los hombres. Y cuando se refiere a todos los hombres, es a toda la raza humana. Que nació el hijo del presidente de Estados Unidos, nació pecador. Para todos. Mire, que el señor Papa, que hoy en día se llama ¿qué? ¿León? ¿Se llama? Sí, se llama el nuevo Papa del mundo, León. Ese león necesita arrepentimiento. Necesita venir a Cristo para ser perdonado. De lo contrario, en sus pecados morirá. Porque la transgresión de Adán hizo eso, que la condenación, y vaya pensando en eso, en el estado en que estemos hoy, y vamos pensando de dónde es que nos sacó el Señor o nos quiere sacar, porque es un problema legal, porque Él estaba representando legalmente a toda la raza humana. O sea, aquí no hay acepción de personas. Es que yo soy buena gente, no. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando un jovencito de 14, 15 años llega a morir, pero si no recibió a Cristo, alguien podrá decir: no, pero él no tomaba cerveza, él no fumaba, él no hacía. No, ya tenía conciencia, ya sabía lo que era bueno y lo que era malo. Porque cuando era niño, de pronto alguna vez se le escapó por ahí a la mamita y salió corriendo en calzoncillitos. Ahorita cuando es grande ya no es capaz de hacerlo. Ya sabe que es malo y que es bueno. Por eso siempre enseñamos para que todo ser humano preste a Cristo su atención y pueda entender que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Entonces la Biblia nos habla que por el pecado de Adán todos fuimos constituidos pecadores, pero no solo pecadores, sino que habla la Biblia condenados. Todos en el primer Adán son condenados, pero dice la Biblia: así también por la justicia de uno solo vino la justificación. O sea, nos declaró inocentes. Vino la justificación de vida a todos los hombres. ¿Por qué cree que cada día el evangelio está enamorando a miles de personas? Porque el Señor les ha dado entendimiento para comprender al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Primera de Juan 5:20, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Pero Cristo estaba en su manifestación ¿de qué? En carne. En carne. Por eso el Señor, toda persona que va a ser salva,
Así como les contaba el domingo, que ponían la sangre del cordero en las puertas, en los dinteles, ahora toda persona que desea salvación, entonces acepta a Cristo como su único y gran Salvador, y cuando es bautizado en el nombre del Señor Jesús, la sangre de Cristo automáticamente actúa en su vida. Así que la muerte para él, la muerte eterna, la condenación eterna, no va a existir, porque hizo un pacto con el Señor, y la sangre entonces muestra ese pacto por haberlo recibido al Señor, si se mantiene firme hasta el final. Porque no es que yo me bautizo y luego me voy de farra y luego me voy y hago todo lo que quiero y muero. Pues la Biblia me enseña que al que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que persevere en el adulterio, ni en la fornicación, ni en la borrachera, ni en las mentiras, ni en las malas palabras, ni en la hechicería. No, el que persevere hasta el fin, el que se apartó, el que es santo. Santo es apartado, ¿cierto? Permanezca apartado de lo malo, de lo que a Dios no le agrada. Y como ahora tiene un vestido nuevo, porque fue invocado el nombre de Jesús, si persevera sin manchar ese vestido, entonces aparecerá un día, como dijo Juan, que vio cantidades y millones de personas con vestiduras blancas. Gloria al Señor. Mire, yo veo en esta noche aquí, todos los que están aquí somos candidatos al reino de los cielos. Todos. No, pastor, pero yo no me he bautizado y ustedes llevan más tiempo. No importa. Usted es candidato al reino de los cielos. Nosotros no hemos ganado todavía nada. Tenemos que seguirnos guardando para el Señor. Así que hay oportunidad para venir a Cristo y recibirlo. Mire que hubo un milagro muy grande de lo que Pablo está explicando aquí en estos versos. Hay una palabra griega que es dikaiosis, que significa justificación. Y esa justificación es una declaración de justicia. El Señor nos declara justos y lo hace desde antes. Mire lo que dice Romanos 5:10. Dios no nos hizo buenos a nosotros primero, no, o que nos veía buenos en ninguna manera. Mire lo que declara: somos justos mientras todavía nosotros éramos enemigos de Dios. Porque acuérdese, cuando uno no está en Cristo, no es bautizado en el nombre de Jesús, ¿cómo se constituye o cómo nos ve Dios hacia él? ¿Cómo nos ve? Como enemigos. Mire, Romanos 5:10. ¿Por qué cree que la Biblia dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? 5:10. Porque si siendo enemigos, éramos enemigos, pero mire el milagro, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, hay una reconciliación. Cristo murió, hay una reconciliación, pero ahora ¿qué toca hacer? Recibir esa amnistía, recibir esa reconciliación. Ahora dice, fuimos, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Gloria al Señor. Por eso, hermano, a nosotros nos entristece, digo nosotros, los que creemos en Cristo, los que vivimos una vida para el Señor, nos entristece cuando uno ve que hermanos como que van decayendo, se van alejando y de pronto toman la vida cristiana como algo religioso, como la religión que antes vivía quizás, y se siente contento por calentar una silla, pero no se siente feliz, porque aquí necesitamos es una intimidad con Dios.
Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Estamos viendo dos hombres, dos actos, dos resultados eternos. El primer hombre, ¿quién fue? La Biblia lo dice, Adán, ¿cierto? Pero él trajo condenación a todos. Y el otro hombre, el otro Adán, ¿quién fue? Cristo. Pero él trajo justificación de vida a todos. Así que, ¿qué significa esto? Entonces la palabra de Dios nos muestra que todos se van a salvar automáticamente. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. No, porque mire lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor. ¿Por qué cree que el enemigo de Dios ataca a la iglesia? Porque nosotros, por su misericordia, ahora el Señor nos ha dado justificación, nos ha perdonado, nos ha declarado inocentes. Y no solo eso, que ahora nosotros, habiendo recibido ese regalo, también vamos y anunciamos a otros que Cristo le ama y que Cristo está dispuesto a perdonarle si verdaderamente lo recibe como su único y gran Salvador. ¿Por qué cree cuando una persona viene por primera vez, un amigo por allá haciendo lo malo y llegó a este lugar y Dios hizo algo tan bonito que la persona sintió algo especial, se fue, pero después regresó y después de pronto quiso comentar, bueno, desde que comencé a venir como que se me incrementaron las dificultades, me están pasando tantas cosas? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque hay uno que no está interesado en que tú te salgas y vivas como el primer Adán, sí, y está interesado es en que tu condenación sea totalmente, que todos los días, mejor dicho, él anhela que cualquiera muriera automáticamente para que pierda la salvación. Y por eso cuando la persona viene y comienza a sentir de Dios, y en su casa o en su trabajo comienza como a mostrar unas acciones que antes no las hacía, y la gente comienza a decirle, oye, ¿qué te pasa? Ya no eres el mismo, yo lo noto como diferente. Y aquí hay hermanos y habemos personas que nos sucedió eso y comenzó a pasar algo bonito, y quizás el enemigo comenzó a buscar la manera de ponernos la zancadilla para que nosotros no continuáramos. Pero resulta que nuestro Cristo, nuestro segundo Adán, obviamente es nuestro Dios, que ha prometido estar todos los días con nosotros. Gloria al Señor. Entonces tú no estás solo, Dios está contigo. Tú quieres luchar, tú quieres salir de esa vida pecaminosa del primer Adán, de lo que hizo, que llevó a transgresión y todo eso. Pues busca a Cristo. Pero no vas a estar solo, porque el Señor va a estar pendiente de ti, va a tener cuidado de ti. Él te va a dar la mano, Él va a estar siempre atento a lo que esté pasando en tu vida. Es más, aún cuando ni siquiera la persona tiene deseo de buscar a Dios, el amor de Dios es tan grande que Él está pendiente, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, todos, y cuando dice todos significa todos los que están en la cabeza federal. Fue Adán, esa fue la cabeza federal. Todos los que están en Adán, en el primer Adán, están condenados, porque por él toda la raza humana tiene condenación. Pero los que están en Cristo somos justificados. Es ese acto judicial gratuito de Dios, mediante el cual Él dijo: José Ballesteros, te declaro inocente, te declaro justo. Yo me acuerdo cuando Josecito comenzamos a visitarlo, y yo veía que él leía la Biblia ya en su trabajo, en su local,
y comenzó a sentir cosas bonitas hasta que me dijo el día, dijo: pastor, yo he venido sintiendo que debo bautizarme en el nombre de Jesús. Y llegó el día de su bautismo, porque el Señor quería declararlo inocente, y así lo ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso es importante el bautismo. Si no hay bautismo, no hay perdón de pecados. No lo hay, porque es que ese es el acto. La fe sin obras es muerta. Si yo verdaderamente creo en Jesucristo, yo tengo obras, yo lo acepto como mi único y gran Salvador. Entonces Él declara inocencia, inocente al pecador, no por sus obras, sino por la fe en el sacrificio de Jesús. Así que el Señor da un veredicto legal donde se imputa la justicia de Cristo. Mira, hermano, la justicia de Cristo se imputa ¿a quién? Hacia nosotros como los creyentes. Nos otorga esa bendición, nos otorga la paz, nos otorga la libertad y nos deja libre de la condena del pecado. Por eso dice Romanos 8:1: para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No al que se reúne en una iglesia, no al que hace palmas, no al que carga una Biblia, al que escucha mensajes por YouTube. No, a los que están en Cristo Jesús. No es que allí hablan de Cristo, pueden hablar de Cristo, pero si no lo recibimos, para nosotros no hay salvación. Así que la buena noticia es la salvación que Él nos da. Pero la buena noticia es que no depende del esfuerzo. Es que yo me esfuerzo mucho, no depende tanto de ese esfuerzo. Claro, tenemos que tener compromiso, tenemos que tener pasión por las cosas del Señor. ¿Sabe de qué depende? En quién estás. Si estás en el primer Adán o estás en el segundo. Porque si no te has arrepentido, estás viviendo en el primer Adán. Y el secreto de la obediencia, el tema es: la obediencia de Jesús nos lleva a la victoria. Así que el secreto de esta obediencia, Cristo la realizó. Porque así como por la desobediencia, dice la Biblia, de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que Cristo no solo murió por nosotros. Vea, Cristo no solo murió por nosotros, Él tuvo una obediencia muy pasiva. Dice Isaías 53:7: angustiado Él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Muy pasivo, callado el Señor. Le daban látigo, lo escupían, lo laceraron, se burlaron de Él, le quitaron sus ropas, lo desvistieron, pero Él estaba ahí calladito, como con una obediencia pasiva. La obediencia de Jesús nos lleva a la victoria. Pero Cristo vivió, hermano, por nosotros y tuvo una obediencia activa, gloria a Dios. Y esa obediencia activa hoy nos tiene a nosotros disfrutando de la salvación eterna, gloria al Señor. Nos tiene disfrutando porque es que disfrutamos la salvación. El Señor caminó 33 años, guardó la ley perfectamente en lugar nuestro. Cada mandamiento que usted y yo no cumplimos y quebrantamos, Él lo cumplió. Cada pensamiento puro que tuvo el Señor, cada palabra santa, cada acto de amor, todo lo hizo por ti. Todo lo hizo también por mí. Por eso en la cruz la Biblia muestra que no solo cargó el pecado del mundo, sino que dice que nos dio su justicia. ¿Sí han leído cuando Él dijo: consumado es? La paga por el pecado, por la transgresión del ser humano, ya está efectuada, ya está hecha. Y después el Señor expira. Y el mismo universo, la misma naturaleza, el sol tuvo que cerrar sus ojos. La Biblia dice que todo se oscureció. Los que habían muerto, los sepulcros se abrieron. Porque es que ahí estaba muriendo aquel que estaba pagando
por la salvación del ser humano. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nosotros somos justicia de Dios en él. ¿Sabe cómo le llaman los teólogos? El gran intercambio. Porque Adán, mientras dio desobediencia, nosotros fuimos constituidos pecadores, reos de muerte. En cambio, Cristo nos da su obediencia y somos constituidos justos. Alguien te puede decir por allá: es que ustedes se creen los únicos salvos. No tenemos la culpa si en Cristo somos justificados. Gloria al Señor. Somos constituidos justos. Somos constituidos libres de culpa. No es que no hubiéramos cometido nada, no. A pesar de todo, el Señor nos ve inocentes, nos acepta para que vengamos a Él. ¿Y sabe qué es lo más bueno, lo que nos gusta a nosotros? No nos toca pagar un solo peso. Hermano, si la salvación tocara pagar por la salvación, muchos se condenarían. Pero esta salvación es gratis. Por eso, ¿qué te impide sacar tiempo para que busques a Dios? No es que tengo que hacer esto y lo otro. Mientras tanto, el Señor va santificando los que van a ser salvos. Gloria al Señor. Va santificando la iglesia de verdad. Porque habrá unos que no quieren, hermano, y se van a dar cuenta que el día que Cristo levante la iglesia, aquí van a quedar muchos. No quisieron. Como que se les ruega, se ora: Señor, ayúdalos, se les invita, pero no quisieron. Pero yo digo algo: si hubiese una enfermedad mortal en nuestra vida, todos los días estaríamos corriendo: Señor, ten misericordia de mí. Y aunque de pronto no tenga una llaga en tu cuerpo, déjeme decirle que si hay una enfermedad mortal, que es el pecado, y todos los días tenemos que decir: Señor, estoy en tus manos. Gloria al Señor. No me dejes salir de esta gracia, de esta justificación. No permitas apartarme, no permitas desviarme ni a diestra ni a siniestra. Quiero caminar contigo, aunque se burlen de mí, aunque de pronto nadie me quiera hablar. No importa que nadie me hable aquí, pero allá hablaré contigo cara a cara. Gloria al Señor. Porque estamos en Cristo. Y la gente hoy en día pierde muchas bendiciones por simple pereza, hermano. Y yo diría: ¿qué tal que Cristo hubiera tenido pereza cuando fue al Calvario? No, yo ya no cargo más esta cruz. Él te miraba a ti y me miraba a mí, y Él tenía que llegar. ¿Se acuerdan en un momento cuando el Señor le habló y Pedro sacó la espada y le quitó la oreja a Malco? Se la quitó. Y el Señor lo reprende, le dice: ¿No crees, Pedro, que si yo quisiera? ¿Qué dijo él? ¿No llamaría una legión de qué? De ángeles. ¿Cuánto es una legión de ángeles? Los romanos, cuando estaban los soldados, venían por legiones, 6,000. Una legión. Hermano, simplemente el Señor enmudeció y cayó. Dijo: no, voy, terminaré y venceré. La obediencia de Jesús nos lleva a la victoria. ¿Estás viviendo todavía bajo la cabeza del primer Adán? Si estás viviendo bajo esa cabeza, usted sigue cargado de culpa, de vergüenza, de adicciones, de ira, de orgullo. Pero en esta noche le presento al segundo Adán. Gloria al Señor. El que nos constituye a nosotros libres. Muchos que están viviendo bajo la cabeza del primer Adán, todos los días son constituidos pecadores. Y hay algunos que ni saben y van y roban por allá y dicen: no, es que todo el mundo lo hace. Y el otro está viviendo por allá en fornicación. No, es que eso ya como que es normal vivir así. No, yo odio porque es que el otro no me saludó y me hizo daño.
están viviendo bajo esa cabeza federal. Va y se emborracha y dice: no, es para olvidar las penas y a ver si ahogo alguna de ellas. Está viviendo bajo esa cabeza federal. Pero mire que estamos viviendo en el siglo XXI, y en el siglo XXI hay un evangelio que, si usted puede un momentico abrir sus oídos espirituales, ese evangelio está gritando: cambia de cabeza federal, cambia de cabeza federal, cambia de representante, vuélvete a Cristo, porque va a ocurrir algo especial. Ocurre como un trasplante sobrenatural. Automáticamente vas a pasar de muerte a vida. Tu pecado será imputado a Cristo. Todo lo malo, Cristo lo recibe, pero la justicia de Cristo entonces ahora es imputada hacia ti. Por eso cuando te bautizas, y todos los que han sido bautizados aquí en esta pila bautismal, cuando entran cargados de pecado, lo que hizo el viejo y el primer Adán, y entran con dolor, con tristeza y vergüenza de su vida, de todo lo que habían hecho. Pero cuando salen de ahí, de la pila bautismal, salen con el reflejo del segundo Adán, justificados, libres, perdonados. La justicia de Cristo es imputada. Por eso, hermano, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y nosotros necesitamos estar en Cristo. No más religión. No convierta el evangelio como una religión. Hoy hago esto, hoy lo otro. No, hermano, conviértase en un hombre y en una mujer que ame verdaderamente todos los días al Señor. No más tradiciones. No más, es que voy a ver qué hago. Hago lo que puedo. No, eso acábelo, bórrelo. Más bien pon tu fe en Jesús, que es el hombre obediente. Gloria al Señor. Mire, hermano, mientras Adán, estamos hablando de Adán y Cristo, y vamos a mirar unos detallitos. Adán falló. Donde Adán falló, Jesús venció. Lo que Adán rompió, Jesús lo restauró. Adán desobedece en el jardín del Edén, y la consecuencia de esa desobediencia fue muerte, el pecado, y entró el pecado a toda la humanidad. Pero Jesús obedece en el jardín de Getsemaní, y él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Como consecuencia a esa obediencia vino vida, venció el pecado para redimir a toda la humanidad. Adán estaba desnudo en el jardín por su pecado, porque se dio cuenta que estaba desnudo y se llenó de culpa, de vergüenza, y la consecuencia fue la condenación para todo el mundo. En cambio, Cristo fue crucificado desnudo en una cruz y tomó sobre él toda culpa, tu culpa, toda vergüenza por nuestros pecados, pero trajo salvación a la humanidad. El pecado de Adán hizo que la tierra fuera maldita, y el Señor maldijo la tierra por el pecado de Adán, y que produjera espinos y cardos. En cambio, Jesús obedeció y le pusieron una corona de espinas, tomando la maldición del pecado de toda la raza humana. Cuando Dios puso a Adán a dormir, cuando él despertó, ¿quién estaba al lado? Eva. Fue formada la mujer. Pero mire que hay una palabra en hebreo y en el griego: dormir significa como morir. O sea que Dios permite que Jesús fuera a dormir o que fuera a morir. Y cuando Adán durmió, el primer Adán, ahí vio a Eva. Pero cuando Cristo murió, en esa muerte, la novia de Cristo, la iglesia, se formó. Gloria al Señor. Mire, el costado de Adán fue abierto, fue herido, y cuando Dios tomó una de sus costillas, automáticamente le presentó a Adán una mujer llamada Eva, y esa mujer cobró vida
de la costilla, del costado de Adán. Pero si usted se acuerda lo que dice la Biblia, el costado de Jesús fue herido y traspasado, y salió sangre y salió agua, pero ahí cobró vida esta iglesia que hoy le glorifica. Gloria al Señor. En la historia de Adán y Eva, hermano, el que comió primero del fruto fue la mujer, claro, lo dice la Biblia. Pero Dios le pide cuentas a Adán. ¿Qué hizo Adán? La mujer que tú me diste. De una vez le echó la culpa a la mujer, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, le estaba diciendo: esa mujer que me diste merece la muerte, mátala a ella. Eso lo hizo Adán. Pero en cambio, la historia de Jesús, cuando se trata del pecado de la novia, de la iglesia de la que Él compró con su sangre preciosa, Jesús es el último Adán. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Vea, ellos no van a morir, yo voy a morir por ellos. Lo contrario del primer Adán. El primer Adán, después de que había visto a su mujer, la despreció, mátala a ella. Pero en cambio Cristo, a pesar de nuestro pecado, que ahora nos conformamos como la iglesia del Señor, Él no permitió la muerte para nosotros. El Señor se pone adelante y dice: que me maten a mí, pero a ella no la maten, porque ella va a ser la esposa del Cordero. Mire lo que es la diferencia. Por eso la iglesia, hermano, los que han recibido a Cristo, el Señor la mira como la niña de sus ojos, como su especial tesoro, porque Él murió por esta iglesia. El primer Adán, ¿qué fue lo que trajo a nuestra vida? Muerte, condenación, vergüenza, separación. Pero el último Adán, que es Cristo, trajo vida, trajo gracia, trajo restauración, trajo reconciliación con Dios, y nos trajo una paz que permanece. Gloria al Señor. Y yo le pregunto en esta noche: ¿con cuál de los dos Adanes te queda? Hermano, ¿estás en el segundo Adán? Amigo, ¿con qué Adán te quieres quedar? ¿Con el primero o con el segundo? Porque aquí está el Señor, que quiere darte restauración, que quiere darte reconciliación y quiere darte una vida eterna. Yo quiero orar por un amigo en esta noche que quiera que oremos, que todos digamos: vamos a orar por nuestro amigo, que Dios lo ayude y lo bendiga. Levante su manito si usted quiere que oremos. Vamos a orar. Bueno, vamos a orar por cada uno, que Dios los bendiga. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Si hay que orar, vamos a orar. La obediencia de Jesús nos lleva a la victoria. Pero no nos durmamos en los laureles. No creamos que lo hemos ganado todo. No derrochemos, hermano, como a veces derrochamos el agua. No derrochemos esta gracia que Dios nos está dando. No nos volvamos conformistas. No nos volvamos personas de pronto pasivas y quietas. No, ya soy salvo. Tenga cuidado, porque en la puerta del horno dicen: se puede quemar el pan. Tenga cuidado, porque hay uno que está pendiente. En cualquier momentico te deslizas, en cualquier momentico comienzas a enfriarte, a sentirte sin ganas de Dios, y va a aprovechar. Y se los digo, hemos visto muchos que han caído de esa manera y ya han pasado a la eternidad, y fueron y adoraron y cantaron, pero un día se descuidaron. No te descuides. Aprovechemos la gracia que hoy nos está regalando el segundo Adán, y recibámoslo siempre, tengámoslo en nuestro corazón. Y amigos, si no lo ha recibido, recíbalo en el nombre de Jesús. Levante sus manos y dígale: Señor, yo te doy gracias por tu misericordia. Señor, yo te doy gracias por estos momentos tan lindos. Gracias, Señor, porque tu palabra me alimenta, tu palabra me vivifica, tu palabra me hace entender, Señor, la realidad tan grande que estamos viviendo, Señor.
No vivimos sino solo por tu misericordia. Y lo que tú hiciste, Señor, por amor a cada uno de nosotros, ninguno más lo puede volver a hacer, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a no estar jugando a los cristianos, Señor. Que cada día verdaderamente vivamos como si hoy fuera el levantamiento de la iglesia y podamos estar en comunión con el Señor, en intimidad con el Señor, sintiendo su presencia, y que otros también puedan unirse a este sentir, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios no viene o no va a levantar al que cante bonito, al que predique bonito, al que lleve años de bautizado. Él levantará a aquel que se ha permanecido firme, justificado en la sangre del Cordero, y está viviendo una vida cada día agradable para Dios, rechazando el pecado, rechazando la maldad, rechazando lo que a Dios no le agrada, y presentándose todos los días diciéndole: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Así levantará una iglesia el Señor. Así que no te confíes. Si un día predicaste y Dios bendijo la iglesia, ese no fuiste tú, fue la misericordia del Señor contigo. Digámosle al Señor que nos lleve con bien y que su paz sea sobre nosotros. Señor Jesús, ahora te damos gracias. Queremos pedirte, llévanos con bien, guarda nuestras vidas. Señor, yo quiero pedirte por todos los amigos y hermanos, ayúdanos que podamos estar cada día, Señor, viviendo como enseña tu palabra, Señor. Ahora estamos en el segundo Adán, en Cristo Jesús. Guarda la iglesia, lleva con bien a los amigos, a los de las redes sociales que están conectados. Señor, bendícelos, y los despedimos en este momento a ellos. Pero mira a este grupo tan hermoso, Señor, de amigos y de hermanos. Llévanos con bien.